Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM, radionacional.com.uy para el mundo, por Facebook, ¿en dónde estamos para el mundo? ¿En dónde estamos para el mundo? ¿En dónde estamos como país para el mundo? Conrado, bienvenido. Buen Doctor Conrado día, Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, buen día. Te veo buen trabajando, día, estás a Rubén. mil. Buen Sí, día, ¿cómo te estamos va? aquí en el Palacio Legislativo, en plena reunión de la coalición por el tema rendición de cuentas. Ujú. En el día de ayer recibimos a la última delegación de esta cantidad de delegaciones que hemos recibido, que recibimos a todos los organismos públicos que tienen que ver con el presupuesto nacional. Ayer recibimos al Ministerio de Economía y bueno, hoy empezamos a hacer el clearing dentro de la coalición sobre todo lo que hemos escuchado de los distintos ministerios, para ver qué modificaciones tenemos que lograr en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Así que bueno, comenzamos con la discusión interna Claro. para luego la semana que viene tener la votación en comisión el día martes y el día miércoles y posteriormente el lunes 15 de agosto empezar con la discusión en el plenario de la Cámara de Diputados. Bien. ¿Y cuándo quedaría pronta Bueno, esa ley? el plazo, el plazo constitucional que tenemos nosotros es el 19 de agosto. Ujú, Ese sería el último día para aprobarlo en diputados. ujú. Después pasaría al Senado. El Senado tiene 45 días para el tratamiento de la rendición de cuentas y ahí quedaría, si el Senado hace modificaciones, vuelve a Cámara de Diputados Sí, y los diputados tenemos que aprobar o rechazar todas sí, las modificaciones, pero en un solo acto. exacto. Eh, Cosa que la disposición constitucional, a mi juicio, no es correcta, Mm. porque obviamente lo que modifica el Senado, uno puede estar de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo en otras. Sí, Y tendría que votarlo diferenciado, ¿no? En esto estoy de claro. acuerdo, bueno, esto pasa a ser ley, esto no, Mm. pero como lo que dice la Constitución es que se tiene que rechazar o aceptar las modificaciones del Senado y se lo hace en la globalidad, in Sí, totum, in toto. Sí, es digamos. como que la Constitución dice, bueno, hasta acá, señores, si no, esto se eterniza, hasta acá. Cuando se lo Claro, devuelve la Cámara, exacto, sí, porque después va exacto. a presidente, ¿no? Va al Ejecutivo. Y después va al Ejecutivo y se Y el promulga. Ejecutivo puede Generalmente, observar también, a veces. sí, siempre tiene la posibilidad de observar, Claro. pero generalmente sobre noviembre Mm. se habrá sancionado la ley, ¿no? Sí, claro, Principio de claro. noviembre. Bueno, y cómo estás viendo entonces a nivel general el panorama en las discusiones? ¿Se está llegando a acuerdos? Sí, Sí. sí, nosotros tenemos, para ponerlo en términos de lo que significó las innovaciones de esta rendición de cuentas es distinta a las anteriores, incluso a las del Frente Amplio, por Ujú, el hecho de que se da un incremento muy importante, que son 226 millones de dólares. mm, eh, o sea, se incrementa en esa órbita el gasto. Se lo hace focalizado en temas que algunos de ellos habían quedado rezagados, como por ejemplo la recuperación salarial. ujú, Se hizo un acuerdo con COFE, la Confederación de Funcionarios Estatales, se hizo un acuerdo con otros sindicatos que no están en COFE, y se logró de hacer un cronograma de recuperación salarial. mm, Concomitantemente con esto, el Poder Ejecutivo exhortó a las empresas de la actividad privada a adelantar el correctivo por inflación, mm, para que los trabajadores de la actividad privada también pudieran recuperar salario. mm, En lo que tiene que ver con lo público, allí se da una partida de más de 70 millones de dólares para la recuperación. mm. Después hay una partida para la educación, que es de 45 millones de dólares. Adentro de esa partida hay 30 millones aproximadamente para la ANEP y Mm. después se reparte en varios organismos de la educación, como es la UTEC y el INED. Mm. Eh, Hay una asignación muy importante en ciencia, tecnología e innovación. Te iba a preguntar Son, eso. ¿Ahí qué partida hay? ¿Hay una partida importante? son 26 millones de dólares Mm, para estas tres actividades. ujú, Allí lo que está haciendo la coalición, lo que estamos discutiendo, es la asignación interna. Esto es, a la ciencia de esos 26 millones se le otorgan 4 millones.
Mm, Nosotros entendemos de que hay algunos proyectos que referidos a ciencia que quedarían por fuera mm, con estos 4 millones, que es una asignación, un incremento importante, mm. pero entendemos de que se deberían también de financiar. Entonces, lo que estamos estudiando es si la reasignación la hacemos dentro de estos 26 millones Mm. o si salimos a buscar otros recursos para poder, de alguna manera, darle financiamiento a algunos proyectos, De otros de otros incisos. incisos, Ujú, para darle financiamiento a estos proyectos. claro. Pero es muy importante lo que estableció como criterio el Poder Ejecutivo, que es Ujú, justamente darle un refuerzo a estas áreas, claro. vuelvo a decir, ciencia, tecnología e innovación, Mm. para darle un impulso que la verdad todos valoramos de forma muy positiva lo que sucedió, cómo fue la respuesta de la ciencia con respecto para poder enfrentar el coronavirus. Puso en evidencia, Eh, ¿no? Acá caemos en un lugar común, pero puso muy en evidencia la importancia de la ciencia para un país, para cualquier país. es Y si así, la ciencia avanza y los científicos avanzan, el país avanza. El país se es así. desarrolla con ciencia, ¿no? Es así. Sí, bueno, muchas veces las inversiones que se hacen, los resultados no son inmediatos. Entonces, Claro. eh, por eso muchas veces hay una mirada distinta con respecto a la ciencia, pero la realidad es que en un proceso de investigación, luego los resultados vienen y Mm. eso le da ventajas al país. Entonces, por eso entendemos de que tenemos que lograr alguna reasignación para mejorar Conrado, ese y refuerzo presupuestal. en ese concepto de la ciencia, ¿no? Claro, vivimos en un país, todos estos países son más países periféricos en lo científico, ¿no? Estamos como acostumbrados a recibir los insumos científicos de los países desarrollados, que son los que están abocados a las investigaciones. Lo hemos visto incluso en pandemia, ¿no? Es decir, los grandes laboratorios del mundo son de los países centrales que desarrollaron las investigaciones. Pero no está también vinculado a la tecnología. La ciencia y la tecnología se vinculan. No, no es necesariamente así, pero se pueden vincular. ¿Está también Sí. contemplado eso en este instituto, por ejemplo, el desarrollo tecnológico y la innovación? Sí, que tienen que ver, tienen muchísimo que ver, y sobre todo en lo que hace a la salud, ¿no? En la Mm, medida que la ciencia avanza y se conforman nuevos aparatos, ¿no? Que claro, puedan lograr, por ejemplo, a la hora de operar determinadas sí, sí. patologías, etcétera, eso tiene que venir de la mano. Hay también alguna apuesta Eh, concreta de la eh, Universidad de la República y que tiene que ver justamente con la tecnología, una tecnología que se quiere incorporar. mm, Allí nosotros estamos discutiendo, bueno, si se puede lograr esos recursos para que se incorpore esa tecnología también. que está avanzando mucho toda la tecnología informática digital, ¿no? Y la industria del software, inclusive la tecnología aplicada a lo agropecuario también. Sí, desde Ujú, ya. Por eso la tecnología va de la mano también de la innovación y de sí, la apuesta a la ciencia. sí, Está todo muy, muy concatenado. sí. Este, por esto O sea, también dentro de esos 26 millones hay 10 millones que están dedicados a la innovación ujú, en una planificación de la ANI. La ANI tiene que hacer sus propuestas y eso tiene que ser aprobado por parte del Ministerio de Economía con informe de la OPP, para ver qué proyectos de innovación se terminan apuntalando, ¿no? sí. Así que bueno, nosotros ahí estamos estudiando para ver cómo mejoramos determinadas asignaciones, pero sobre todo poniendo el acento en lo que el Poder Ejecutivo entendió que era bueno, que nosotros compartimos, ¿no? Que es Mm, esta inversión sí, se cortó un poquito el audio. en Sí, temas que al presente y al futuro inmediato. Por claro, eso es tan claro. importante. Sin También duda, vamos a sin seguir duda. caminando, Rubén, sobre algunas cuestiones que habían quedado trancadas, como el tema de la ley de medios. Mm, En la Comisión de Industria de Diputados hay un proyecto de ley que se viene discutiendo hace 2 años. mm, Ese proyecto de ley no ha podido avanzar, lamentablemente, que sustituía a la ley ujú, sí, sí, porque el presidente de decía, medios el actual. Ejecutivo decía, Eh, deroguemos la ley de medios, ¿no? Y sí, en una parte de diputados se dijo, no, habría que introducir otra ley, ¿no? Una ley que sustituya a la ley que se deroga.
Sí, porque hay una cantidad de cuestiones que tienen que ser también ser reguladas, ¿no? Por Mm. ejemplo, las licencias para poder emitir en radio, ¿no? Los La licencia licenciatarios de de onda, por radio, ejemplo, de la la licencia transmisión de de onda. onda, las licencias también a nivel de televisión abierta, las licencias. Hay una cantidad de cosas que tienen que ser reguladas, ¿verdad? No obviamente los contenidos, No, ¿no? claro. Y ahí es donde nosotros tenemos una propuesta concreta, que es la derogación de los artículos inconstitucionales de la ley de medios, porque hay 8 artículos que han sido declarados inconstitucionales por la Mm, Suprema Corte de Justicia, mm, y creemos que realmente tenemos que avanzar en depurar la ley de claro. medios que fue tan criticada y que obviamente tiene esta tacha en cuanto a su constitucionalidad, ¿no? Entonces, Sí, sí. si podemos avanzar en esta ley de rendición de cuentas, en la derogación de los artículos inconstitucionales, me parece que sería un buen avance Ujú, para poder seguir discutiendo ese proyecto de ley que está en la Comisión de Industria, seguro. y que se puedan llegar a tener las mayorías necesarias. Ujú, Seguimos discutiendo en los aumentos presupuestales de recuperación salarial extra para la policía y también para los funcionarios militares que están dentro de lo que vendrían a ser son los subalternos que ganan menos, ¿no? tanto para Hay ahí, policías como para militares, ¿es para los subalternos esas partidas extras? para la policía es para todos los escalafones, Para todos los funcionarios, todos los escalafones policiales. pero hay un diferencial con respecto a los que ganan menos. O sea, se le Bien, da un mayor porcentaje a los que ganan menos. bien. En el caso del Ministerio de Defensa, todavía no está definido. Puede ser que sea para todo el Ministerio de Defensa, como puede ser también que sea Mm, solamente para aquellos que ganan menos, ujú, para poder mejorar sus remuneraciones. Entendamos de que los militares son los que tienen las menores remuneraciones en mm, toda la administración pública, ¿no? sí, Estamos hablando sobre todo los escalafones más bajos, claro, claro. y los grados más bajos del escalafón K, sobre Mm, todo. ujú, Entonces, allí pretendemos tener una recuperación salarial, que puedan tener algunos aumentos diferenciales, y concomitantemente estamos estudiando asignaciones para el Poder Judicial, estamos estudiando otras asignaciones que son importantes en algunos organismos. En definitiva, hoy vamos a tomar algunas definiciones. Si no mm, llegamos a todas las definiciones, seguramente mañana nos vamos a seguir reuniendo, mañana sábado, mm, vamos a estar reunidos y incluso ya tenemos pactado una reunión con el Ministerio de Economía. claro, Así que claro. yo creo que van a haber avances sustanciales en esta rendición de cuentas Ujú, que permitan que el Uruguay siga creciendo, que lo haga con equidad, claro. y que lo haga en un marco siempre de responsabilidad. Porque Sí, creo que, sabiendo, de responsabilidad, como tú decís, sabiendo de que estamos administrando recursos limitados en un estado deficitario. Si bien el déficit fiscal bajó muchísimo, ¿no? Este gobierno logró que esté en el sí, 2,9% cuando había heredado un déficit del 5,1%. Es decir, exacto, es así, ¿no? Conrado, o sea que así. se está trabajando mucho en esos aspectos que hacen a la equidad, ¿no? Social, que es los salarios, ¿no? Recuperación salarial de funcionarios Sí, públicos, el diferencial para policías y los militares, eso también es muy importante porque están mal remunerados, digamos, son bajas las remuneraciones. Se habla también de un salario mínimo nacional, de modificarlo, establecer un mínimo para los bueno, en funcionarios realidad el públicos, salario mínimo porque eso es, nacional no necesita ley, eso lo puede hacer el Poder sí, Ejecutivo sí, ya sé, a sí. través de Pero decreto. acá se habla, como se habla de ajuste, de No, se habla recuperación, no. sí de un salario mínimo a nivel de lo que es la policía, ¿no? Ajá, bien. Allí lo que se ha hablado es de que el salario mínimo sea de 50.000 pesos nominales, Mm, ahí sería un aumento importante. Estamos hablando mm, de que
para muchos policías el aumento que se le va a terminar otorgando va a ser aproximadamente del 11%, Se hablaba de eso ya, sí. o un poco más incluso. Sí, sí. Se hablaba de un 11 a un 14%, ¿no? Se Bueno, por hablaba. eso digo que sería Sí, un aumento importante. sí. También es una apuesta importante del gobierno a la seguridad, ¿no? Porque muchos podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver lo salarial estrictamente con la seguridad? Y tiene Y que ver, mucho, porque si tiene nosotros mucho que tenemos ver, que ver, si mucho que tenemos ver. en cuenta Mm, eh, que los policías ganen lo suficiente como para tener mm, mm, una vida con calidad, mm, eso también redunda en mm. el posicionamiento de la propia persona a la hora de enfrentar Por el supuesto, delito, ¿no? por supuesto. Entonces es importante. Jerarquiza la función, le Jerarquiza da la más función. calidad de vida, Esa, tiene más estímulo el funcionario policial. Lo mismo el exacto. militar, ¿no? Lo mismo el Sí, militar, sí, sí, evidentemente. sí, Claro, de acuerdo, sin duda. de Porque acuerdo. si no quedamos en la galería, cuando se hablaba de vamos a apoyar más la policía, bueno, el apoyo efectivo real es dotarlos de preparación, por supuesto, calidad laboral, tecnología militar, no cabe duda, pero también el aspecto salarial, porque tienen que Sí, vivir, sí, ¿no? Tienen su familia. es Buenísimo. así, así. Así que viene muy bien entonces el panorama en esta revisión de Ahí cuentas. estamos yendo artículo por artículo en este momento y bueno, decidiendo qué se vota y qué no se Mm, vota. Los partidos de la coalición, lo que sí hemos hablado en otras anteriores reuniones, la mayoría de los artículos los vamos a acompañar. claro, Hay artículos que requieren alguna modificación de redacción y hay algunos otros artículos que sí generan un poco más de duda y a claro, lo mejor un poquito más de ruido. claro. Pero esto es natural en la discusión parlamentaria. Ujú, Primero, la coalición va a ir con una postura única, una vez que definamos entre nosotros, mm, después vamos a cotejar con el Frente Amplio, a ver qué vota el Frente Amplio y qué no vota el Frente Amplio, y claro. así vamos a avanzar. Yo ya te Seguramente. adelanto una opinión del Frente Amplio, porque ellos a mí tienen la virtud de que me convirtieron en un visionario, una especie de profeta. Puedo adivinar el futuro. Les van a decir que es insuficiente. Lo más probable es que hayan cosas que sean insuficientes. Siempre, sí, sí, Claro, claro. es así. No va a faltar esa palabra, lo más probable. Esa palabra va a estar Claro, y va claro. a estar, a pesar de que vino un aumento muy importante en el presupuesto nacional de 226 millones de dólares, Mm, obviamente que no es suficiente y que esto se hizo a costa de los trabajadores, de los salarios de los trabajadores, etcétera, etcétera. sí, Lo sí. que está demostrando esta coalición republicana de gobierno es que primero, al haber recibido cuentas públicas tan en rojo y tan tensionadas, Mm, y haber tenido una pandemia inédita, por lo menos en los últimos 100 años, sí, lo que ha demostrado es que con responsabilidad el Uruguay ha salido adelante, fue ejemplo a nivel mundial en el manejo sanitario, sí, sí, y también lo es a la hora de la recuperación de la economía. El exacto. año pasado el Uruguay se recuperó y aumentó su producto en un 4,4%. Mm, Este año la proyección es de 4,8%, que es un aumento muy importante. Pongámoslo sí, sí, en lo que es lo que pasa a nivel mundial. Se estima que China va a crecer 4,4. sí, O sea, Uruguay estaría creciendo más que China. sí. Y esto es fruto de un muy buen trabajo del equipo económico, del sacrificio de toda la sociedad, por supuesto, 40.000 empleos más, dice la ministra, que se van a ir dando. y esto va a redundar, el Ujú, crecimiento va a redundar en la generación de 40.000 empleos. claro, Estos son cosas que el Frente Amplio no quiere hablar claro, y que claro. nosotros vamos a hablar y vamos a machacar una y otra vez. Sí. Porque lo importante es que la sociedad del Uruguay viene avanzando. Viene avanzando Y, y la gente y lo por más que los siente, relatos lo experimenta, los relatos se caen en los por más que hechos. los relatos se quieran establecer, los relatos Sí. se caen con los hechos se caen. Excelente informe desde el Parlamento, Conrado. Tenemos un gran cronista parlamentario, ¿eh? Bueno, Te vas a tener la muchas maestría en cualquier momento, gracias. Vocación no solamente por la política, sino también como pseudo periodista, que en realidad no lo soy. Pero bueno, lo del cronista parlamentario me gusta. Sí, 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 se nota la vocación, sin duda. Son resúmenes muy buenos realmente. Gracias, Conrado, ¿eh? Muchísimas Por gracias. favor, un Que pases abrazo muy grande bien. para ti y toda la audiencia. Buen fin de Hablamos semana. la semana que viene.
el doctor Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, conversando con nosotros. Vamos a una pausa y recibimos a la escritora Mercedes Vigil.